El libro de Primera de Reyes, capítulo 9, vamos a leer el verso 3. Gloria a Dios. La semana pasada, mientras usted busca Primera de Reyes 9, verso 3, la semana pasada habíamos hablado acerca del discernimiento espiritual. ¿Se acuerdan de esa palabra que traje el día viernes? De que es una palabra conocida, es una palabra, el discernimiento es una palabra que todo el mundo conoce en la iglesia y que yo decía que no todo el mundo la está utilizando. La iglesia ha perdido el discernimiento. Amén. Y hoy, a través de la oración, vamos a tocar un poquito también acerca del discernimiento, amén, de las cosas que nosotros le pedimos a Dios y cómo le pedimos a Dios, amén. Lo tiene Primera de Reyes, capítulo 9, verso 3, y dice así: y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos, mi corazón, todos los días. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que después de la muerte del rey David, Dios había afirmado el reinado de Salomón, su hijo. Amén. Dios dijo que después de la muerte de David tenía que reinar Salomón sobre la nación. Y entonces Salomón tenía una dura tarea, tenía que gobernar sobre todo un pueblo que venía a él como rey para pedir juicio. Juicio es una resolución sobre diferentes temas. Salomón entendía que no era una tarea fácil, porque esto había sido durante años la tarea del rey David, y Dios le había dado la gracia al rey David para poder gobernar sobre el pueblo. Y entonces, en medio de esta tarea, dice que Salomón empieza a reinar, y lo primero que Salomón hace es andar y caminar como anduvo su padre, en los estatutos y en todas las directrices que su padre le había enseñado, cómo caminar delante de Jehová. Y entonces dice que él amaba a Dios. Y nosotros vamos al verso 3, de Primera de Reyes, al capítulo 3, gloria a Dios. Gracias. En el verso 3, capítulo 3, verso 3 dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Hasta ahí entendemos que no había un templo construido, ¿no es cierto? Y entonces dice que Salomón sacrificaba, presentaba sacrificios a Dios, iba a los lugares altos y presentaba sacrificios delante de Dios y oraba, amén, y quemaba incienso delante del Señor. Y el Señor se agradó tanto de esta actitud reverente que tuvo Salomón, que entonces él se presenta en uno de esos sacrificios que Salomón presentó en esos lugares. Dios se presenta en sueños a Salomón, y entonces cuando se presenta en sueños le dice: ¿qué quieres que yo te dé? ¿Qué quieres que yo te haga? ¿No es cierto? Pídeme y yo te daré lo que tú me pidas. Entonces yo me pregunto, si a nosotros nos pasaría eso, ¿no es cierto? Si el Señor se nos presenta en oración, en visión o en revelación, en sueño, y el Señor nos dice: María Cristina, ¿qué querés que te dé? ¿No es cierto? Y quizás en ese momento, no sé si nos saldría pedir lo que pidió Salomón, ¿no es cierto? Porque a veces
que quiero explicarte algo, iglesia. Hay veces que nosotros tenemos el corazón dirigido para lo que Dios quiere. Y hay veces que por diferentes situaciones, ¿no nota usted que a veces está más distraído con distintas cosas? Y que esas cosas que vienen para distraerlo lo quitan del enfoque de la iglesia. ¿No le pasa? Y entonces aquí vemos que Salomón estaba enfocado y Salomón estaba presentando sacrificios. Y entonces cuando viene el Señor y le pregunta en medio del sueño, ¿qué quieres? Dice que Salomón no le pidió, Señor, añádeme más días, Señor, dame riqueza, Señor, entrega mi mano a todos mis enemigos, no. Sino que Salomón le dijo, humildemente le dijo, Señor, básicamente estas palabras, ¿no? Le dice, Señor, tengo que gobernar a tu pueblo. Y tu pueblo es un pueblo grande y numeroso. Y yo, dice, no sé ni entrar ni salir. Como diciéndole, Señor, humildemente estoy en esta posición, pero no sé cómo lo voy a hacer. Y entonces le dijo, como este es tu pueblo, yo lo que te pido es que tú me des el discernimiento. ¿Qué le pidió? Diga conmigo, le pidió el discernimiento. Gloria a Dios. Él se presentó, diga conmigo, con humildad y reconociendo que había una debilidad, una falencia. Cuando nosotros reconocemos que en nuestra vida hay una debilidad, hay una falencia, hay una necesidad, y nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios se va a glorificar y Dios va a responder. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Él no le pidió nada, pero como David le pidió discernimiento, dice que Dios se agradó tanto de la oración. Dice, como no me has pedido oro, no me has pedido plata, no me has pedido largura de días, no me has pedido riqueza. Dice, solamente me has pedido sabiduría y el discernimiento para poder gobernar y llevar juicio ante tu pueblo, ante este pueblo, perdón. Dice que él agarró, no solamente le dio Dios la sabiduría, respondió, sino que también le añadió todas las demás cosas. Entonces, qué importante que es la oración. Primero entendamos que la oración es la forma que nosotros, y desde el comienzo, desde los tiempos, Dios ha establecido la oración como medio de comunicación de los hombres con Dios. Entonces, ¿qué es la oración? Es la forma en que nosotros podemos comunicarnos. Y pregunto, ¿cómo podemos nosotros comunicarnos diariamente si no nos presentamos, si no hacemos ese trabajo diario de separar un tiempo para poder buscar a Dios? Y entonces dice que Dios está dispuesto a escuchar todas las oraciones. Dios no es un Dios que no escucha. Hay oraciones que obviamente Dios no va a escuchar, porque la palabra es clara. Dice que tenemos que levantar manos santas, limpias delante del Señor. Dios va a escuchar aquellos corazones que son íntegros delante de su presencia, que son sin pecado, que no hay maldad en esos corazones. Dios va a escuchar esos corazones que son sinceros y humildes. La oración es la forma en que el hombre tiene de derramar su corazón delante de la presencia de Dios. La oración, ¿de dónde nace? ¿La oración nace de la mente o nace del corazón? Lamentablemente, el pueblo de Dios se acuerda de buscar a Dios y de derramar su corazón por ahí cuando la fiesta del sábado, por ahí cuando está pasando momentos difíciles o momentos de necesidad. Pero aquí vemos que el rey Salomón no sacrificaba solamente cuando tenía que ir a la guerra, sino que él había hecho un hábito de ir a los lugares altos y presentar sacrificio y presentar holocausto y alabar a Dios y glorificar a Dios y presentar sus oraciones. Ahora,
¿Cómo eran sus oraciones? Aquí vemos que sus oraciones eran conforme al corazón de Dios. Así como David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, estas oraciones que Salomón presentaba adelante de Dios eran conforme al deseo y le agradaba a Dios lo que Salomón estaba pidiendo. ¿Ustedes de ahí me están entendiendo? Entonces vemos que la oración es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios, que es necesario el corazón constrito, humillado, humilde, sincero. Es necesario un corazón íntegro delante del Señor. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos presentamos de esa manera y presentamos de esa manera nuestras oraciones delante del Señor, Dios no se va a quedar callado. ¿Dios se va a quedar callado? No. Dios es un Dios que le agrada escuchar lo que su pueblo tiene para decir. Y cuando Él inclina su oído para escuchar, a Él le agrada responder las oraciones de su pueblo. Las oraciones de Salomón no quedaron sin respuesta. Dios se presenta ante él, ante una búsqueda continua de Salomón. Dios se presenta y le dice, ¿qué quieres que te dé? Dios sabía, obviamente, que Dios no se va a presentar solamente a decirle qué quieres que te dé, sino que Dios se presenta porque había una búsqueda continua ¿de quién? De Salomón, buscando la presencia de Dios. Y entonces Dios, conociendo el corazón de Salomón, porque yo me imagino que mientras Salomón oraba, estaría pidiendo a Dios la sabiduría y la dirección. Y entonces Dios se presenta y en ese sueño que fue tan real, dice que él se presentó Dios delante de él, Dios le habla en ese sueño y le dice, ¿qué quieres? Y entonces ahí lo que había en el corazón de Salomón lo puede manifestar. Y entonces cuando Salomón se despierta se da cuenta que era un sueño. Pero cuando se da cuenta que era un sueño y que Dios se había presentado en un sueño, ¿sabe qué hizo Salomón? Presentó nuevamente sacrificio. ¿Sabe qué añadió Salomón? Añadió más oración. Si nosotros en nuestra vida diaria presentamos nuestros corazones y nos humillamos y estamos viendo que Dios está respondiendo a algo que nosotros clamemos, que estamos clamando, no tendríamos que dejar de orar, sino que tendríamos que diariamente añadirle más oración. Amén. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que cuando están orando y Dios empieza a responder, se relajan y no le añaden más oración. Pero cuando Salomón se dio cuenta que era el mismo Dios que se le presentó en ese sueño y le habló y le concedió no solamente la sabiduría, sino cosas que él no había pedido, dice que esa manifestación de la respuesta de Dios, esa bendición, se empezó a hacer notoria. ¿En qué? En el reinado de Salomón. Ahora, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Diga, añadir más oración. Estoy orando, añado más oración, añado más sacrificio, añado más búsqueda. Y entonces, ahora tenía otra tarea Salomón. Salomón tenía que reinar sobre el pueblo, pero también Salomón tenía, diga conmigo, que edificar la casa. Porque Dios le había dicho a David que no iba a ser él quien edificara el templo, sino que iba a ser su hijo Salomón. Ahora, en medio de ese trabajo arduo, ¿sabe cuántos años le llevó a Salomón edificar el templo? Usted diga, ¿un año? ¿2 años? ¿Sabe cuánto dice la palabra? 20 años. 20 años le llevó a Salomón edificar casa. Y entonces, aquí lo que yo quiero decirte, iglesia, es que el trabajo que nosotros tenemos que hacer para la edificación espiritual no es un trabajo que se realiza en una semana, no es un trabajo que se realiza en 2 días, en 3, en un mes, en un año. Salomón le llevó 20 años.
pero en esos 20 años él seguía sacrificando en los lugares altos. Él seguía orando y a la vez seguía trabajando. Yo quiero explicarte que hay veces que nosotros como creyentes podemos tener, sí, nuestros altibajos. Y en medio de esos altibajos hay veces que podemos siempre estar luchando contra una misma piedra, contra un mismo problema, contra un ejemplo. Personas que por ahí tienen problemas con el carácter, entonces ese carácter que se manifiesta viene para hacerle tropezar. Hay personas que les cuesta orar, siendo que la oración es la manera que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios. Hay personas que les cuesta orar. No le voy a hacer que levante la mano, pero yo sé que hay muchos que les cuesta orar y les cuesta separar un tiempo para Dios. Y entonces esa falta de búsqueda viene a entorpecer tu desarrollo espiritual, porque esa oración es necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Dios no va a quedar callado. Dios no va a quedar sin respuesta a un corazón que está buscando de su presencia, a un corazón que está pidiéndole a Dios conforme al corazón de Él. Y entonces dice que Salomón, en este caso, primero, él no pidió riqueza, porque la riqueza es algo terrenal, Diego vio, es algo terrenal. Cuando nosotros muramos, ¿vamos a llevarnos nuestra riqueza? No nos vamos a llevar nada. Salomón no le pidió que le alargue los días, porque a la larga o a la corta todos vamos a morir. Amén. Y Salomón no le pidió que le entregara a sus enemigos, porque también sabía Salomón que si él era fiel a Dios, Dios ya le iba a entregar a sus enemigos. ¿Me entiende lo que yo quiero explicarle? Y entonces Salomón tenía el corazón enfocado en algo más grande y más maravilloso. Y esto es lo que yo quiero decirte, iglesia, que nosotros tenemos que tener nuestro corazón enfocado en algo más grande y más maravilloso. Las cosas terrenales sí son necesarias, pero todo va a pasar. Amén. Las cosas terrenales, el calzado, la comida, la vestimenta, un techo, una casa, sí son necesarias. Y Dios dijo que si nosotros somos fieles a Él, sería fiel con nosotros. Y Dios dijo que Él no nos desamparará y que Él no nos dejará y que Él nos proveerá de todas las cosas. Y entonces, ¿por qué muchas veces nuestro corazón se turba con las cosas materiales? Porque el corazón está desenfocado. La palabra de Dios dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino haceros tesoros celestiales. Pero entonces, ¿cuáles son esos tesoros celestiales? Los tesoros celestiales son las cosas que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuáles son estos tesoros? Su presencia. Amén. Pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios discernimiento, pedirle a Dios de su presencia, pedirle a Dios que Él nos transforme, pedirle a Dios que Él nos edifique, pedirle a Dios que Él nos cambie, pedirle a Dios que Él transforme nuestro corazón. Porque el problema del hombre está en el corazón. ¿Dónde está el problema del hombre? Está en el corazón. Porque el corazón, dice la palabra, que salen los buenos y ¿qué más? Los malos pensamientos. Y entonces, por eso le digo, hay veces que nosotros pedimos mal porque el corazón está desenfocado. Y nosotros lo primero que le tendríamos que pedir a Dios es como le pidió Salomón, le pidió discernimiento. Hay una tarea que nosotros tenemos que hacer, es perseverar en el camino, buscar a Dios, orar. Dios ya hizo lo más importante. Hay una buena noticia, que Dios ya hizo lo más importante. Él ya ganó la victoria. Él venció en la cruz, venció al mundo, venció el pecado, venció el Satanás, venció la muerte.
Y a través del Espíritu Santo hoy nosotros tenemos todas esas victorias con nosotros. Esa es la buena noticia. Ahora, esta noticia que les voy a decir ahora no es que sea mala, pero diga conmigo, hay un trabajo duro por hacer y es edificar. Y muchas veces no es fácil edificar. Salomón, 20 años, tuvo que traer pieza por pieza, material por material. Y mientras él iba edificando, él iba orando. Y entonces esa edificación, se iba levantando. Y así es en la vida del cristiano. Nosotros vamos orando y vamos edificando. Vamos orando y Dios va edificando. Vamos orando, nos vamos sometiendo y Dios va transformando, va limpiando, va cortando, va arrancando lo que no tiene que estar, va rompiendo lo que tiene que romper, sacar las paredes viejas, sacar lo que nos sirve para sacar las ruinas, para hacer de nosotros una nueva construcción según el deseo de su voluntad. Amén. Una vez que él terminó de edificar el templo, él vuelve a orar. Nunca dejó orar, pero la palabra, vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 9 nuevamente, dice que terminó la construcción del templo. Si nosotros vamos, aleluya, en el verso 10 del capítulo 9, ahí nos cuenta que él tardó 20 años. Aconteció al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real. ¿Cuántos años? 20. Ahí vemos, hay un trabajo y hay un tiempo. Gloria a Dios. Hay veces que en la vida del cristiano, como hablamos en la clase pasada, el discernimiento, ¿se acuerda que decía que Dios nos ha alcanzado sabiduría a aquellos que han alcanzado madurez? Y que la madurez, sabíamos, y yo les expliqué, que es un proceso. Nacemos, vamos creciendo, nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo experiencia y vamos adquiriendo madurez. En el mundo espiritual también. Pero también entendemos que sin un trabajo de parte de nosotros nos quedamos estancados. Y entonces vemos un montón de creyentes que tienen 40, 50 años y siguen siendo, diga conmigo, niños espirituales. Quedaron totalmente estancados porque no hubo un trabajo de parte de ese creyente para la edificación de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces cuando Salomón, gloria a Dios, cuando Salomón vuelve a orar, vamos a leer el verso 54 del capítulo 8, dice 8:54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Amén. Y entonces dice que él primero presenta una oración y luego que terminó de presentar se dirige al pueblo. Y qué tremendo, porque el corazón de Salomón quería que el pueblo sea un pueblo santo para Dios, obediente, amén, y que su corazón, el corazón del pueblo, sea un corazón agradable para Dios. Lo vamos a leer. Dice que él se levantó y bendijo al pueblo. Y en el verso 58 dice: incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Aquí vemos un rey que quería que toda una nación incline su corazón a Dios. Quizás no sos un rey, quizás hoy sos solamente un joven, una joven que solamente tú estás buscando al Señor o no. Quizás eres un padre, una madre de familia, o quizás eres solamente una sola hermana o un hermano solo que vienes a la casa del Señor. Pero mira, aquí, si eres un padre, tiene que haber un deseo en tu corazón.
y es que el corazón de tu familia se inclina a Dios. Amén. Y tu oración y tu búsqueda tiene que ser que tu familia incline su corazón a Dios y camine de acuerdo a los estatutos y a los preceptos, a los mandatos de Dios. Cuando nosotros, que tenemos autoridad en nuestra casa y tenemos personas que están a cargo nuestro, no dirigimos correctamente nuestro corazón, estamos faltando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto en una situación, Padre, Dios te ha puesto en una posición de autoridad para dirigir tu casa. Madre, Dios te ha puesto en una situación de autoridad, en un puesto de autoridad para dirigir tu casa. Y entonces, cuando Dios vea que nuestros corazones son el agradarle a Dios y que nuestra familia le agrada a Dios, entonces Dios va a responder nuestras oraciones. Amén. Puede ser que quizás tú sientas que Dios se está tardando, pero Dios no deja nuestras oraciones sin respuesta. Dijo Josué, no te les enseñado a los niños. Josué, antes de morir, le dedica unas últimas palabras al pueblo. Y sabe que le dijo, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Y ese es básicamente es lo mismo que estaba en el corazón de Salomón. Salomón se dirigió al pueblo, lo bendijo y dijo, el pueblo incline su corazón a Dios y camine este pueblo bajo los estatutos y los preceptos de Dios. Entonces, puede ser que tú estés en una posición de autoridad o no, pero lo importante es que tú tengas este corazón, un corazón que quiera andar conforme a los decretos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios, amando a Dios, buscando a Dios y presentando sacrificio de alabanza, presentar tu vida como un sacrificio santo para Dios, consagrándote, buscando a Dios. Entonces yo te puedo asegurar que cuando la iglesia hace eso, Dios responde. Dios no deja a su pueblo sin respuesta. Amén. Y entonces dice, verso 59, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Y dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Cómo los pueblos de la tierra iban a conocer que Jehová era Dios? ¿Saben cómo? A través de Israel. A través de la manifestación gloriosa de Dios en Israel, en ese pueblo que Dios le agradó rescatar, que Dios le agradó salvar. Dice que era un pueblo chiquito, pequeño, pero Dios lo amó. Dice que era un pueblo minúsculo, más prácticamente despreciado, pero dice que Dios tuvo compasión y lo amó y hizo de ese pueblo, hizo su pueblo. Amén. Y entonces, ¿cómo conocerá a Dios? ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos? Todos estábamos perdidos y en tinieblas. Y sin embargo, le agradó a Dios rescatarnos. Dios nos rescató, nos miró en la condición miserable que estábamos viviendo, en condición de muerte, atados, maldecidos, en enfermedad, en miseria, en cuántas cosas más estábamos hundidos y sin embargo Dios nos miró con ojos de misericordia y le agradó a Dios y tuvo compasión y nos rescató. Y ahora este Dios poderoso quiere ser conocido por el mundo. ¿A través de quién? A través de nuestras vidas, a través de tu vida. Dijo Salomón, y conozca que Jehová es Dios y que Él es el único y verdadero Dios. ¿Cómo lo iba a conocer? A través de una nación consagrada. ¿Cómo el mundo va a conocer a Dios? ¿Cómo el mundo va a conocer la obra que Dios está haciendo en nosotros de sanidad, de liberación, de salvación?
a través de su iglesia y a través de llevar una vida consagrada. Y dijo en el verso 61, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. ¿Cómo tenía que ser el corazón del pueblo? Diga, perfecto. Sea pues perfecto vuestro corazón. ¿Cómo tiene que ser hoy nuestro corazón? Diga conmigo, perfecto. No sé si usted está entendiendo, pero Dios quiere que nuestros corazones sean perfectos. ¿Sabe que la perfección es cuando uno ha alcanzado su máxima capacidad? ¿No es cierto? Nosotros, cuando decimos que nuestros corazones sean perfectos, quiere decir que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Que nuestro sentir sea el sentir de Dios. Y que el querer hacer algo sea querer hacer la voluntad de Dios y amar la voluntad de Dios. Y entonces, por último, dice, y entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. ¿Qué sacrificaron? Sacrificaron holocausto. Y volvieron a levantar oración. A todo este trabajo le añadieron más oración. ¿Qué le añadieron? Más oración. Y la iglesia tiene que añadir a sus vidas más oración. ¿Sabe qué pasó? Luego de esto, pasó que Dios llenó toda aquella casa de la gloria de Dios. Dios hoy nos ha hecho casa de Dios, a nosotros. Amén. Dios nos ha hecho hoy templo del Espíritu Santo. Y ha depositado Dios su misma presencia en cada uno de nosotros. Y Dios la ha depositado para que nuestras vidas estén llenas de la presencia de Dios. Amén. Y esté nuestra vida llena de la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros tenemos corazones perfectos delante de Dios, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Dios, y cuando Dios se agrada, entonces Dios viene con su respuesta. ¿Y sabe qué pasa? Vamos a tener vidas transformadas, vidas llenas del Espíritu Santo, vidas cambiadas. Ahora, pastora, ¿cómo hago si me cuesta orar? Pastora, ¿cómo hago si me cuesta el mal carácter? No lo puedo dejar. Pastora, ¿cómo hago? ¿Sabés cómo tenés que hacer? Ir a la presencia de Dios. Y como nos dijo el siervo el día domingo, que muera el viejo hombre. No basta, como decía esa adoración, había una adoración que dice así, no había, sigue existiendo. No basta solamente con soñar. Hoy podemos desear y soñar tantas cosas de lo que queremos alcanzar en lo espiritual. Amén. No basta solamente con decirlo. No basta solamente con tener, eso dice la alabanza, la adoración. Dice, es necesario morir. Hoy nosotros podemos tener el deseo. Sabemos que tenemos que alcanzar tal o cual cosa espiritual. Sabemos que le tenemos que pedir a Dios que, un ejemplo, si hay orgullo, si hay soberbia en nuestro corazón, que Él quiebre ese orgullo, esa soberbia. Si hay celo, si hay avaricia, si hay amor por lo mundano, por las cosas mundanas, si hay deseos concupiscentes y nos cuesta, si hay vicio y nos cuesta, yo quiero decirte, iglesia, que solamente hay una manera, es doblar nuestra rodilla delante de la presencia de Dios y morir. Amén. Y entonces Dios se va a glorificar. Aleluya. Yo quiero, hasta aquí, quiero observar este mensaje. Gracias. Y cerrando este mensaje, estas conclusiones, la oración es fundamental. Amén. Es la forma en que nos comunicamos con Dios. Dios escucha
a los corazones que están íntegros, en sinceridad, que caminan en perfección delante de Él. Y puede ser decir, pero pastora, yo tengo errores, me equivoco. Pero tú vas a la presencia del Señor y dices, Señor, sabes que yo me equivoco. Señor, sabe que yo tengo este error. Señor, no puedo solo, necesito, Jesucristo, que tú me ayudes. Si tú le presentas tu debilidad, Dios se va a glorificar en medio de nuestras debilidades. ¿Amén? Y Dios no nos va a dejar sin respuesta. Dios quiere que su casa, su templo sea edificado. Y no solamente que sea edificado, sino que esté lleno de la gloria y la presencia de Dios. Quiero invitarte a que tú te pongas de pie.